La Corte Penal Internacional está sesionando. En calidad de organizadora de la audiencia final de grado 11 de la Normal Superior de Simulación Judicial en la Corte Penal Internacional en la fecha 6 de julio del año 2020. Buenos días, deseo saludar a los equipos de la Fiscalía, de la representación de las víctimas. También doy la bienvenida a los demás funcionarios que asisten diligentemente en nuestra labor, a todos los participantes de esta audiencia y a los que nos acompañan fuera de la Corte en esta mañana a través de la Internet. Les recuerdo que la audiencia se está transmitiendo en vivo por la página de la Corte Penal. La audiencia será grabada en la totalidad y difundida para que quede como evidencia la realización de esta. Pido ahora, en nombre de la sala, a los participantes de esta audiencia que se presenten, comenzando por la Fiscalía. Por favor, señor fiscal, presente a los miembros de su equipo. Honoraria Presidenta de la Sala de Cuestiones Preliminares número 20 de la Corte Penal Internacional y distinguidos magistrados. Mi nombre es John Freddy Palacios Cogollo y junto con Karen Polo, Rosario Álvarez y Jessica Rivera tenemos el honor de estar presentes como representantes de la Fiscalía. Muchas gracias, señor fiscal. Ahora paso a la representación legal de las víctimas, por favor. Honorables magistrados y magistradas, señores de la Fiscalía, representantes del señor Álvaro Uribe, demás presentes de esta audiencia, reciban un cordial saludo por parte de la representación legal de víctimas, conformados por mis colegas Jenis Mercado, Luisa Luna y Jesús Cogollo. Quien les habla, Isabela Franco. Ok, muchas gracias. Ahora paso a la presentación de los abogados del señor Álvaro Uribe. Buenos días, honorables magistradas y magistrados, señores de la Fiscalía, representantes de las víctimas y demás. Me presento como representante legal del doctor Álvaro Uribe Vélez, en compañía de Alma Sánchez, Andrea Hoyos y mi persona, Yulisa Cancino. Muchas gracias. Finalmente me cabe presentar a los magistrados presentes en el día de hoy, el magistrado Andrés Cabrales y la magistrada Gabriela Medina. Y yo soy la magistrada María Ángel Domínguez y presidenta de esta audiencia. La sala abordará ahora consecutivamente las cuestiones que forman la materia de la audiencia de hoy. Pido al oficial de audiencia que lea las cuestiones que serán objeto de debate en la presente audiencia. Señora oficial, por favor. Señora presidenta, las cuestiones relativas a la agenda de la presente audiencia son las siguientes. Determinación de que como consecuencia de la violencia sufrida por 17 integrantes del corregimiento Los Aros del municipio de Antioquia se han producido o no. Primero, los elementos contextuales de crímenes de lesa humanidad previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Segundo, los elementos específicos de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y tortura en el artículo 7 del Estatuto de Roma. B. Determinación de: primero, la participación como autor intelectual del Álvaro Uribe Vélez de los delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos contra 17 campesinos en estado de indefensión del corregimiento del Aro del municipio de Antioquia. Segundo, las formas de responsabilidad penal previstas en los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, bajo los cuales dichos responsables podrían ser penalmente responsables. Muchas gracias, señor oficial de audiencia. Ahora vamos a darle la palabra a la Fiscalía
para que analice las cuestiones que figuran en el orden del día de esta audiencia. La Fiscalía descarta la gravedad del caso y considera que esta Corte Penal debe intervenir, tal como establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía actuará independientemente como órgano distinto de la Corte. Para imponer además la imparcialidad de la Fiscalía, el Tratado de la Corte Penal Internacional dispone que los miembros de la Fiscalía no pidan ni actúen en base a instrucciones de cualquier fuente externa. De esa manera, la Fiscalía funciona independientemente de la magistratura y de la Secretaría de la Corte Penal Internacional, y solamente el fiscal tiene plena autoridad de la dirección y la administración de su oficina. Ahora, dado la muerte de 17 campesinos en estado de indefensión del corregimiento del Aro en el municipio de Antioquia y de los actos inhumanos cometidos, es por eso que creemos que la Corte debe tomar con severidad la decisión del caso. Honorables magistrados y honorables magistradas, respecto a los crímenes de lesa humanidad, se piensa que sí existen fundamentos sistemáticos para creer que se presentaron conductas cometidas de manera sistemática y generalizada contra la población civil. En este caso, asesinatos, traslados forzosos y torturas que están impregnados en el artículo 7. Por último, descartamos la opción de que Uribe estuvo implicado en la masacre del Aro, dado que hay poca evidencia acerca de las acusaciones hacia él, por el hecho de que no se presentan testigos y él mismo dice que era imposible que se hubiera utilizado alguno de los dos helicópteros porque todo estaba en los registros y cartas de vuelo. Ok, ahora nos ponemos en disposición para escuchar a los representantes legales de las víctimas. Excelencias, los representantes legales de víctimas abordaremos 3 puntos. El primero de ellos es con respecto a la acreditación de testigos del corregimiento del Aro en el municipio de Ituango, Antioquia, para participar en la audiencia. El segundo es con respecto a la situación presentada en el municipio del Aro, ya que existen motivos para creer que se cometieron actos de lesa humanidad, tortura y desplazamiento. Y en tercer lugar, se determinarán las formas de responsabilidad penal individual atribuibles a Álvaro Uribe Vélez como autor intelectual del crimen de lesa humanidad y por tortura por parte de los paramilitares disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia. En relación al segundo punto de la agenda, consideramos que se presentan crímenes de lesa humanidad, entre los cuales se encuentra tortura, desplazamiento y asesinato, en tanto concurren elementos contextuales y específicos. Respecto a los primeros, estos se encuentran en el artículo 7.a del Estatuto de Roma, que implican que estos crímenes se presentan como actos que parten de un ataque generalizado o sistemático, dirigido directamente contra la población civil, como parte de la política de un Estado, organización en el corregimiento del Aro. En el artículo 7.f se menciona sobre la tortura y cómo ésta hace parte de los crímenes de lesa. Así también se presenta en el traslado forzoso de población en el artículo 7.d. Estos elementos, los cuales han sido tratados por esta honorable Corte, están presentes en la masacre del Aro. Se sustentan ya que el 22 de octubre de 1997 por paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, donde más de 15 campesinos en estado de indefensión y otros fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio. Además de esto, tenemos pruebas de tortura de las víctimas de acuerdo a la regla 84 de divulgación de documentos o información y presentación de pruebas adicionales, de la cual presentamos la siguiente evidencia. Son imágenes tomadas por uno de los paramilitares torturando a uno de los campesinos, probando nuestra teoría. Por lo cual podemos concluir que en la situación del corregimiento del Aro, considerado por esta sala, que la situación del corregimiento del Aro concurren los elementos del crímenes de lesa humanidad, de traslado forzoso y tortura. Perdón, abogado,
Ya que estamos hablando del tema de otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente graves sufrimientos y desde el punto de vista de esta norma que prevé el Estatuto de Roma como un posible crimen de lesa humanidad, hemos advertido que entre los hechos del caso existen diferentes acontecimientos que hay que considerar y que pueden tenerse en cuenta para constituir el elemento contextual del crimen de lesa humanidad. Y entre estos se incluye la muerte de personas que pertenecían al grupo y de las personas que no pertenecían al grupo. Y también la huida aterrorizada de los habitantes de la comunidad y en particular hemos notado que incluye daños importantes a las viviendas de las personas que integran el corregimiento del Aro. Yo quiero preguntarle a la representación de víctimas que si estos daños a las viviendas pueden considerarse desde su punto de vista como posibles actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente graves sufrimientos. En efecto, magistrada, los incendios provocados por estos paramilitares causó daños importantes en un número significativo de viviendas y dentro de los artículos 11 de la Constitución americana se ha determinado que cuando se presenta un ataque contra la población y se afectan de manera significativa sus viviendas, genera un daño importante en la vida privada, es decir, que el corregimiento del Aro también se le estaría vulnerando el derecho del artículo 11 de la Convención Americana. Bien, ahora le doy la palabra a los abogados del señor Álvaro Uribe. Buenos días. Como representante legal del doctor Álvaro Uribe Vélez, vengo ante esta corte a aclarar que mi cliente es inocente, debido a que el ex paramilitar Francisco Villalba no presentó pruebas contundentes donde se vea involucrado al doctor Álvaro Uribe. Debido a esto y a su muerte, se lleva con él sus acusaciones y se da por muerta dicha investigación, ya que no hay pruebas, evidencias donde mi cliente se vea comprometido con dicha masacre ese día, conocida como la masacre del Aro. No existen argumentos razonables para proceder con la abertura de una investigación ante la parte acusada. En los siguientes minutos presentaremos que no hay pruebas que confirmen que el acusado participó en tal hechos. Para esta masacre se mencionó que se había utilizado el helicóptero de la Gobernación de Antioquia para transportar a los paramilitares. El 19 de abril de 2007, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para la época en que ocurrieron los hechos era el gobernador de Antioquia, confirmó que era imposible que se hubiera utilizado alguno de los dos helicópteros porque todo estaba en los registros y cartas de vuelo. Ok, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Cabe resaltar la gran disposición que se tuvo en el día de hoy. Ahora pasaremos a deliberar sobre el caso. Le pido a los participantes que se retiren y deben estar presentes en 15 minutos. La Corte Penal está sesionando. Ya culminaron los 15 minutos. Por favor, todos de pie. No fue tarea fácil concluir, pero hemos tomado una decisión finalmente. Basándonos en las pruebas brindadas y argumentos por la Fiscalía, los representantes de las víctimas, los abogados del señor Álvaro Uribe y los artículos 5, 7 y 25. La Corte Penal Internacional acepta el hecho de que sí ocurrieron actos de lesa inhumanidad, dentro de las cuales se encuentran asesinatos, torturas y desplazamientos. Con respecto a la culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe, la Corte Penal Internacional niega la total culpabilidad del acusado de ser autor intelectual de los crímenes cometidos contra los
habitantes del corregimiento del Aro. Damos por terminada la sesión, agradecemos a todas las partes presentes y al público. Muchísimas gracias.